Dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban dentro de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señales para las estaciones, para días, para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. El tema de hoy es Dios dijo. A partir del versículo 3, la tierra deja su estado de desorden y vacío y tinieblas. Tres cosas que tenía la tierra: desorden, vacío y tinieblas. Lo único que podíamos encontrar en la tierra era agua. Sobre la faz de las aguas dice la Escritura que se movía el Espíritu de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia a partir de ese momento? La palabra de Dios. Dijo Dios. El versículo 3 inicia esta serie de cambios cuando dice, y dijo Dios. Entendamos que el Génesis no intenta conciliarse con las teorías científicas ni la lógica humana. Lo que hoy vamos a ver, lo que vamos a estudiar, no tiene absolutamente ninguna lógica humana desde el punto de vista científico. No tiene una conciliación con las teorías científicas. Lo que debemos entender es que la creación y el poder de Dios están más allá de la comprensión humana. Nosotros creemos a la palabra. Somos cristianos, somos creyentes y creemos que Dios es fiel y que Él es verdadero, que Él no miente. Creemos que la Escritura y que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, nuestra regla de fe y conducta y aquella que determina o que nos dice lo que verdaderamente pasó.
Los científicos van a estar de acuerdo con esto. Ninguno estuvo ahí. Nadie puede saber a ciencia cierta lo que pasó, sino aquel que estuvo ahí, y este es Dios. Por eso es que Dios tiene que revelarnos, y entendemos que el único libro profético que fue escrito para poder darnos la idea de lo que sucedió al principio es el libro del Génesis. Este es un tesoro, hermano, para la humanidad. Tal vez no apreciado por muchos, sin embargo, por nosotros es importante. Ahí Dios nos revela cuál es el origen de todas las cosas. Leer Génesis, hermanos, sin los lentes de la ciencia es ejercer fe. Y tenemos hoy, hermano, que leer Génesis sin los ojos de la ciencia. Le voy a mencionar brevemente lo que la ciencia dice, pero es tan complicado, es tan largo, que no tendremos tiempo para estudiar eso. Y no es el caso, sino estudiar lo que la Escritura dice. Pero sí hay una gran diferencia entre lo que la ciencia dice y lo que la Biblia dice. Algunas semejanzas, y algunos han intentado encontrar semejanzas entre la ciencia y la Biblia para conciliarlos, con una muy buena intención. Sin embargo, nunca va a ser correcta. Así que tenemos que aprender a leer el Génesis sin los ojos de la ciencia, porque las teorías de la ciencia van a distorsionar la claridad de la imagen que Dios nos declara en la palabra de Dios. Las mismas teorías dependen de las teorías. De una teoría se desprende otra. Y todavía quedamos los hombres, los seres humanos, atados a teorías. Sin embargo, no creemos que esto sea una teoría, sino que esto es la verdad. Y lo que es verdad y lo que Dios dice, lo tenemos que creer. No tiene lógica humana. Para los estudiosos de ahora, por nuestros métodos, no podemos conciliarlos, pero no nos interesa conciliarlos, sino lo que nos interesa es creerlo. Entendamos un poquito acerca de la formación de la Tierra, según la ciencia. Ya nos enfocamos hace 2 semanas en el universo, nos enfocamos en el planeta Tierra la semana pasada, y esta semana vamos a enfocarnos más en este planeta Tierra y en la belleza que Dios hizo en ella. La Tierra, tal cual es, según la ciencia, es el resultado del flujo de calor desde el interior hasta la superficie de la Tierra durante varios millones de años. La Tierra para los científicos es muy vieja, tiene millones de años. Para la Biblia es muy joven. La Tierra para la Biblia es muy joven, estamos hablando de unos cuantos miles de años. La ciencia habla de millones de años. Esto significa que alguna vez la Tierra fue una gran bola de fuego, de material incandescente, una bola de fuego de capas, de diferentes capas, y cuyas capas superficiales se crearon por el enfriamiento de eso. Eso llevó mucho tiempo porque es imposible que algo se enfríe rápidamente. Algo como lo que sucedía en la Tierra. Eso les llevó mucho tiempo el poder generar la corteza terrestre, que es la parte superficial del planeta Tierra. Eso se enfrió y dio lugar a los continentes y a los mares, llamada la hidrosfera. Se piensa que los continentes no eran como los conocemos actualmente. Hay una teoría que habla de que los continentes y parece que es cierta por el hecho de que los continentes están separando unos cuantos centímetros cada año. Así que a lo mejor usted ha visto en los libros de la escuela que alguna vez la Tierra, la Pangea se le llamaban, eran todos continentes juntos y que poco a poco se han ido separando durante millones de años. 2 placas, la placa principal en donde África estaba pegada a América y la otra América del Norte con la parte de Eurasia. Y cada una de esas se han ido separando y han estado formando lo que hoy es los continentes. Sin embargo, eso es todo lo que la ciencia nos dice que ha sucedido durante muchos millones de años. Pero si la Biblia dice que tiene unos cuantos miles de años, no podemos saber a ciencia cierta que eso haya sucedido. Lo que sí podemos ver es de que la Tierra está en continuo movimiento desde su interior. Lo podemos ver en los volcanes, lo podemos ver en los terremotos. Hay una gran actividad sísmica. Eso es lo que hace pensar que esa actividad sísmica es lo que provocó o hizo de esta Tierra lo que hoy conocemos. Ahora bien, ¿qué es lo que respecta a la vida? Estamos hablando de que la Tierra no nada más es un planeta muerto, ahí está, lleno de agua, continentes y con mares. También sabemos vivimos en un planeta que tiene vida. Para empezar, nosotros somos la primera evidencia de la vida.
este planeta tiene vida. ¿De dónde viene la vida? Déjeme decirle que se rasca la cabeza a los científicos y no existe una explicación para ellos de la vida, cómo se dio la vida. Lo único que se sabe es de que se aceptan dos teorías, hay muchas, pero lo que respecta a la vida se piensa ya sea en el origen extraterrestre o en el origen terrestre. No crea que cuando digo que el origen extraterrestre están pensando los científicos que vinieron unos marcianos, unos seres de otro planeta y vinieron a poblar la Tierra. Hay algunos locos que lo piensan. Bueno, le llamo loco porque pues, está loco pensar eso. No es así. No vinieron. Se refiere a de que hubo material. Cuando se refiere a origen de la vida, se origen a moléculas que en un momento dado pueden cambiar. Ya sea que vinieron en la misma gran explosión, parte de meteoritos, que hayan llegado esas partículas químicas a nuestro planeta o que se formaron aquí. Recuerde, curiosamente no se puede describir lógicamente que de la nada salga algo. Pero lo único que se sabe es que para ellos hubo alguna molécula, ¿sí? Que con todos los cambios químicos que sucedieron en la corteza de la Tierra, en toda esa formación de la Tierra, esas moléculas empezaron a combinarse de una manera aleatoria. Y de esas imagínense, lo que es aleatorio es al azar. Y que de esas combinaciones aleatorias surge una molécula que le llaman la molécula replicador, que sería algo semejante a lo que es el ADN actualmente. De esa misma ADN o de esa molécula replicatoria se desprende la teoría de la evolución. A partir de ella se piensa que esa molécula con ADN pudo haber empezado aleatoriamente por todos los cambios químicos que se dan en la Tierra a producir vida, producir células, de las células empezar a producir seres unicelulares, seres pluricelulares, empezar a tener vida en los mares y de ahí usted sabe que casi piensan en nuestros antecesores fueron esa molécula, después una célula, más adelante salió alguna amiba, alguna bacteria y se empiezan a multiplicar y empiezan a formar seres mucho más complejos hasta que aparezca un pez ahí en el mar, le salen patas, se sale del agua y ahora empieza a respirar afuera, se convierte en un reptil, de ese reptil empieza a cambiar y sale un mamífero y de pronto de los mamíferos salen los changos, los monos, los homínidos y de los homínidos entonces aparece uno muy listo y de ese listo o de esa lista qué sé yo, aparece el Homo sapiens y de ahí venimos nosotros. Esa es la gran mentira de la ciencia. Es una teoría, pero para mí es una mentira y la siguen creyendo. Sin embargo, nosotros creemos la palabra del Señor. Creemos la palabra del Señor. Entonces, solamente eso fue todo una explicación corta de lo que ve la ciencia en la creación de la tierra. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que la tierra fue creada en 6 días. Diga, 6 días. Increíble. ¿Por qué? Porque la lógica y la evidencia dice que esto debió haber durado millones de años para que sucediera y la tierra esté como esté. Sin embargo, la Biblia dice que solamente duró 6 días. ¿Quién lo puede creer? Solamente lo puede creer aquella persona que cree en un Dios poderoso. No es ilógico pensar lo que la Biblia. La gente dice y nos quieren poner ese cassette en la cabeza. Nos dicen que la Biblia contiene mitos. Nos dicen que la Biblia es irracional. No, es lógico, hermano, pensar de que si Dios es poderoso, Él puede hacer grandes cosas. Él puede hacer absolutamente cualquier cosa. Puede haber creado el universo en 6 días, lo pudo haber creado. Lo pudo haber hecho instantáneo, lo pudo haber hecho instantáneo. Lo pudo haber hecho en un día, en un día. Lo pudo haber hecho en años, en meses, en siglos o en millones de años. Lo pudo haber hecho en millones de años. Ese no es el problema. Pero Él escogió hacerlo en 6 días. Nos lo reveló. Nos lo hubiera revelado si lo hubiera hecho en muchos años. Pero la Biblia nos dice que lo hizo en 6 días. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Si cree en Dios y cree en la Biblia, cree que Dios hizo la tierra en 6 días.
Lo van a penar allá, pero hermano, respetuosamente cuando la gente en las escuelas, ustedes jóvenes, los quieran cuestionar aún sus maestros, respetuosamente respóndanle, oiga, usted cree eso, está bien, y lo estudiamos aquí en la escuela, está bien, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo creo lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que el universo fue creado en 6 días y tiene la misma autoridad, de hecho tiene la mayor autoridad que lo que el hombre puede decir, porque el hombre no estuvo ahí. Usted le puede decir, ¿usted estuvo ahí? Le puede decir el maestro, no. Pues yo tampoco. Entonces tenemos que buscar a ver de dónde. ¿Sí? Nos van a decir, bueno, tú estudiaste ciencia, no estudiamos ciencia, pero ¿quién nos va a enseñar? ¿Le va a enseñar el hombre ciencia a Dios? De ninguna manera. Él estuvo ahí y Él no nos reveló. Creemos en la revelación de la palabra, creemos en la revelación de la Escritura. Estudiamos los días. ¿Qué le parece? Primer día, versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuántos saben los días de la creación? ¿Qué es lo que hizo en cada día? ¿Más o menos? Bueno, hoy se lo tiene que aprender. ¿Okay? Nos tenemos que aprender cómo hizo Dios a la tierra. Número 1, el primer día. ¿Qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí dice la Biblia que Dios creó la luz. Lo primero que Dios crea en la tierra es la luz. No quita las tinieblas, sino que las separa. Dios hace la luz. ¿Qué es lo que había en la tierra? Tinieblas, oscuridad. Y cuando Dios hace la luz, es la primera vez que la tierra ve luz. Se muestra la luz, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí la Escritura? Que la luz y las tinieblas toman un lugar. No deshace las tinieblas. Cuando resplandece la luz, las tinieblas se disipan. Si aquí apagamos la luz, ¿qué pasa? Se oscuro. Entonces no hay luz, hay tinieblas. Y si prendemos la luz, hay luz y no hay tinieblas. Pero en la tierra, ¿qué Dios hizo? Luz y la separó de las tinieblas. Es decir, que en este mundo convivimos la luz, se convive la luz y las tinieblas. Están ambas cosas. No desapareció, la luz no desaparece, las tinieblas. Entendiéndose, hermano, que las tinieblas no son malas. Algunos tenemos una relación negativa de las tinieblas, pero en este pasaje las tinieblas no tienen un contexto negativo. Es un contexto que toma su lugar. Es importante entender, hermano, vea este principio, entiende este principio. Lo hemos estado hablando y creo que lo tocamos este viernes en el estudio de interpretación bíblica. Estamos interpretando una narración histórica. El libro de Génesis es una narración histórica. Se nos dan hechos. No podemos espiritualizarlos, son hechos concretos. Que dice, la creación se hizo así. Entonces, las tinieblas y la luz no son nada espiritual aquí. Es una cuestión física y material. Es importante entender esto porque algunos piensan, recuerda que hay una teoría de la brecha, en donde posiblemente la tierra estaba desordenada para ellos por causa de la caída de Satanás. Algunos han llegado a decir que las tinieblas que había en la tierra eran actividad demoníaca. Eso no lo respalda la Biblia. No es las tinieblas y la luz que vino de Dios, porque Dios siempre llenó la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sobre qué se movía Dios? Sobre las tinieblas. Y las tinieblas en sí no eran nada malo, era el proceso de Dios para llegar a un momento crear una maravilla que es la creación de la tierra. Y Dios, cuando hace la luz, Dios no llama buenas a las tinieblas, sino llama buenas a la luz. Dice, y vio que la luz era buena, y entonces ¿qué hace? La separa, no quitando las tinieblas, sino separando la luz. Y entonces cuando hace esa separación de luz y tinieblas, se establece algo, se establece el tiempo. Nace el tiempo. Ahí lo que nace, hermano, no es algo espiritual, es algo físico. Se llama tiempo. Y lo dice la Biblia. Separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Día es una unidad de tiempo. Y a las tinieblas llamó noche. ¿Hay algo espiritual ahí? No, es algo físico.
Dios hizo. Si nosotros le damos a eso algo espiritual, estamos violando, hermano, la Biblia y le estamos dando a la Biblia, hermano, a la ciencia, a las teorías científicas, lugar para que se metan. Porque cualquiera puede interpretar lo que sea aquí. Y entonces, ¿de dónde estamos diciendo? O sea, me estás diciendo que Dios hizo la creación en 6 días y tú me metes algo espiritual aquí. No tiene sentido. Hermano, esto es físico. Dios separó la luz. ¿Qué había en la tierra? Tinieblas. Y cuando Dios viene, viene la luz y se separa. Va a haber un momento, hay un lugar para las tinieblas y hay un momento para la luz. Y en la misma tierra aparece la luz y aparecen las tinieblas. La misma tierra experimenta tinieblas y experimenta luz. Okay. Y hay algo bueno en la luz. Hay algo bueno en la luz. Y siempre, hermano, la misma ciencia va a aceptar, hermano. Por la luz subsisten, hermano. Dios sabía que tenía que hacer la luz, porque Él iba a crear plantas, pero tenían que subsistir por luz. Dios puede seguir sosteniendo por sí mismo la creación, pero Dios le va a dar una lógica a la creación y unas leyes, las mismas leyes físicas que van a sostener a la creación, que Dios mismo la sustenta. Y el único que puede violar esas leyes físicas es Dios. Pero Dios dice que la luz era buena y la separa de las tinieblas. Así que aquí se le da nombre a las tinieblas y se le nombra noche. Y a la luz se le nombra día. Aquí se determina la unidad del tiempo de la creación de los días. Dios va a empezar a hablar y decir que la creación se hizo en días. Es la unidad entonces de tiempo que Dios usa para explicar cómo se hizo la creación. Y cuando la Biblia dice días, ¿a qué se refiere? A días. A días. Para algunos dicen, bueno, es que en aquel tiempo, la gente que vivía en aquel tiempo, los israelitas no tenían todo el conocimiento que tenemos, sí, pero los días de ellos eran exactamente la misma cantidad de horas que las nuestras, solamente que no sabían todos los detalles. Sí. Exactamente. ¿Cómo lo expresa? Aquí lo dice la Biblia. Dice el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué es lo que define para Génesis el día? La tarde y la mañana. Una tarde y una mañana. Ahora, ¿puede eso durar millones de años? No. Una tarde y una mañana sale el sol, se mete. Para los judíos, porque ponga atención en algo interesante. Aquí Moisés está utilizando la palabra tarde primero y después mañana después. ¿Por qué no dijo mañana y tarde? Sino dijo tarde y mañana. Lo está diciendo porque era la costumbre de la antigüedad. El día lo medían así. La tarde desde que se pone el sol hasta que se vuelve a poner. Para el judío el día duraba de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. De tal forma de que primero pasa la tarde y después pasa la mañana. Entonces, lo que nos está enseñando la Biblia es que aquí se está hablando de un día. Así que el día del cual habla Génesis, de la creación, los días de la creación no son 1000 años, no son millones de años, son un día. Un día, así de sencillo, 24 horas. De aquí a las 10, de aquí a mañana, mire, es como si de aquí a mañana hay sol y luna. No había sol y luna y de aquí a mañana hay un sol y una luna. Al otro día usted se despierta, pasado mañana, y se encuentra animales. Y pasado mañana se encuentra aves. Y pasado mañana se encuentra vegetales. Bueno, se lo estoy diciendo en desorden. ¿Ok? Se los dije en desorden. Pero vámonos al orden. Entonces, Dios formó primero la luz y las tinieblas. Me pregunto, ¿cuál es la fuente de luz? ¿Cuál es la fuente principal de la luz? El sol. ¿Ah? Lógicamente, ¿quién es? Entonces, hermano, aquí no tiene absolutamente ninguna lógica esto. Porque aquí no hay sol todavía ni luna. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que nació ese día? La luz. La luz. ¿Quién habrá sido la fuente de esa luz? Dios, la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, ¿qué importante puedo ver yo ahí, hermano? Los días, el tiempo empezó a determinarlo. Y la claridad de la luz. La luz. ¿Ok? Sigamos adelante porque vamos a notar algo más adelante en el cuarto día. El segundo día aparece del versículo 6 al 8.
¿Qué es lo que se crea en el segundo día? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos ver? Se forma la atmósfera. La atmósfera que permite la vida y que protege la tierra. ¿Sabe que la atmósfera protege la tierra de todos los meteoros? Estaremos descalabrados todos, con tanto meteorito pequeño, grande. La atmósfera, hermano, es una protección y es un ambiente, ¿sí? La atmósfera. Entonces, lo que se ve es de que la tierra estaba cubierta de aguas y entonces hay una separación como una vaporación, me imagino como vapor, es lo que me hace pensar esto, hermano, y se separan las aguas y entonces se forma la expansión, a lo que le llama la Biblia aquí expansión. Bueno, no la Biblia, Dios se lo llamó cielos. Es decir, se crean los cielos. Y arriba de los cielos, ¿qué hay? Nubes, aguas. Entonces, ¿cómo era eso, hermano? Pues se imagina ahí se crea una atmósfera. O sea, antes era una bola, hermano, de agua con la presencia de Dios alrededor. Ahora, la presencia de Dios no la dejó. ¿Sí? Pero realmente lo que está haciendo es ponerle a esta tierra todo lo que necesita para que pueda subsistir. Amén. Para que pueda ver la vida. Ese fue el método de Dios, hermano. El método de Dios fue ese. Separar el agua de las aguas. Y se da la expansión. Tercer día. ¿Qué pasa en el tercer día? ¿Qué se crea en el tercer día? Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué pasó en el día tercero? Dios hizo la tierra. La tierra era una bola de agua, bueno, rodeada de agua, y Dios dice a los mares, le da límite a los mares, y se descubre los continentes. Ahí se forman los continentes y las islas. ¿Sí? Ahí Hawái empieza a explotar, empiezan a salir los volcanes de Hawái. ¿Sí? Sabemos que muchas de las islas han sido, hermano, movimientos que están abajo de la tierra, saliendo. ¿Sí? Toda esa actividad volcánica, tectónica y sísmica de todas las placas de la tierra, hermano, hicieron que Dios hizo que eso sucediera y eso sigue sucediendo en esta tierra. La tierra no está inerte, hermano, no está. Las rocas las vemos ahí tiesas, pero la tierra tiene vida, hermano, está moviéndose. Y ahí la hizo Dios. Dios hizo los continentes. Se descubre lo seco. Le pone a los mares límites, porque los mares no se salen de su lugar. Tal vez suben de nivel y el calentamiento global dicen que va a subir el nivel, pero de que no se nos va a meter tanto, no se nos va a meter. ¿Sí? Porque Dios les puso límite. Hay tierra. Y en esa tierra Dios le da la orden a la tierra que produzca hierba. Entonces en el tercer día Dios crea los mares, la tierra y todo el reino vegetal. Plantas, frutas, árboles, y la tierra se vuelve verde, hermano. Se descubre lo verde. Era azul, sale lo café que sería la tierra y se llena de verde, hermano. Y se llena de color la tierra. Aquí la tierra se llena de color. ¿Sí? Dios la empieza a pintar, hermano. Dios la empieza a pintar. Muy bien, ¿qué pasa en el cuarto día? Mire, hasta el cuarto día Dios nos tiene que sorprender aquí para mostrarnos que Dios es un Dios poderoso, no lógico. Pero ¿qué pasa en el cuarto día? Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
Ahí empieza Dios a nombrar los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. ¿Qué es lo que hizo Dios en el día cuarto? El sol, la luna y las estrellas. Se estrelló el cielo. ¿Sí? Y una lumbrera mayor que era el sol y una lumbrera menor que era la luna. Es decir, algo que señoreaba la noche, que se muestra como quien gobierna la noche y quien gobierna el día. ¿Sí? Y la luna se tenía que ver. Entonces le da lugar al sol y la luna. Esto es misterioso, esto es interesante. Para la lógica humana, la mayor fuente de luz que recibe la tierra, ¿cuál es? El sol. Ahora fíjense, las plantas, ¿qué pasa si no hay sol con sus plantas? Se les mueren, ¿verdad? Se marchitan. Necesitan luz para vivir. La fotosíntesis requiere, que es el proceso de las plantas, requiere luz del sol. Y no nada más luz, de que esté clarito. Le puede poner un foco y no va a funcionar. Tiene que ser luz del sol porque tiene radiación especial que permite que funcionen. Bueno, Dios hizo las plantas antes del sol. Para el científico y para la cabeza humana no tiene sentido. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo aceptamos. Eso no puede ser. Pero dice la Biblia que fue. Así que, ¿qué le pasó a las plantas antes de que naciera el sol? Las sostuvo Dios, las hizo Dios. Hermano, la vida depende de Dios, no depende de nada. Y ahorita vamos a ver algo interesante. Porque esto habla, hermano, no del pasado, sino también del futuro. En nuestra vida eterna no vamos a depender de las fuentes de esta tierra, sino de Dios mismo. Entonces, el Génesis, hermano, nos está hablando del poder de Dios y del Dios que creemos. Entonces, la luna y las estrellas y el sol fueron creados después. ¿Sí? Así que aquí está un principio. Dios puede hacer luz sin sol. La única luz que conocemos es la del sol y la de estos focos. Estas la hacemos nosotros. Bueno, y más o menos, porque de hacerla, no la hacemos. Sabemos aprovecharla y desarrollarla. ¿Sí? Pero ¿quién hizo la luz? ¿Quién es la fuente de todos esos átomos y de toda esa energía? Dios. Dios. Y hubo luz en la tierra antes que hubiera sol. ¿Qué muestra esto? El poder de Dios. Dios puede hacer luz sin sol. No necesita el sol. Lo hizo para nosotros, pero Dios no necesita el sol. Si el sol se acabara, Dios estaría. ¿Sí? Pero no se va a acabar, hermano. Le falta mucho. ¿Sí? Mira lo que dice Apocalipsis 21-23. Apocalipsis 21-23 dice así. Este es el futuro. La ciudad celestial. Apocalipsis 21-23 dice así. La ciudad no tiene necesidad de sol. Mire, la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Aleluya. Entonces, si usted quiere, se pregunta, ¿cómo es que dice la Biblia? Eso es ilógico que la Biblia dice que Dios hizo la luz y después hizo el sol y la luna. Lo puede llevar al final y le va a decir, pues no te preocupes, va a haber un día que va a ser también así. Porque el sol recibe luz de Dios. Dios es la fuente, hermano.
de la vida de la luz. Amén. ¿Qué pasó el quinto día? Versículo 20 al 23. Versículo 20 al 23. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Hasta entonces hizo a los animales marinos y aves. No todos los animales los hizo. Solamente Dios hizo a los animales marinos y a las aves. Entonces, ¿qué había en el día quinto? Si nos hubiera tocado, si fuéramos al día quinto de la creación, no encontraríamos perros, gatos, nada. Nada en la tierra, hermano. Encontraríamos aves volando y tendríamos que ir a los lagos, a los ríos, a los mares para ver peces. Pero ni uno. Así que no se preocupaban los peces porque no se los iba a comer nadie. ¿Verdad? Eran felices, ¿sí? ¿Qué pasó en el día sexto? Ahora sí aparecen los depredadores, pero todavía no eran depredadores. Sexto día, versículo 24 al 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Ahora sí vienen los seres de tierra, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí ya se hicieron todos los animales terrestres, incluyendo a los insectos, las lombrices, los gusanos y todo eso. Todo animal que se arrastra, los gusanos se arrastran. Así que aparecen todos los animales de tierra. Si viene ya el día 6, el día 5 no oía usted nada en la tierra más que el viento de las hojas de los árboles. Pero llega usted el día 6 y se va a oír los ruidos de la selva. ¿Sí? Ahí aparecen todos los animales, hermano, de la creación. Y no nada más los animales. En el día 6 también Dios hace al hombre. Dios hace al hombre. Pero el hombre lo vamos a dejar en otro tema, ¿sí? Porque Dios nos va a describir con detalle cómo hace al hombre. Solamente lea el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla. Mire lo que hizo. Dio planta que da semilla y que está sobre toda la tierra. Es decir, las hizo fecundas. A los hombres los hizo fecundos. A las plantas las hizo fecundas. Y todo árbol que hay fruto que da semilla os será para comer. Les dio comida y les dio semilla. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día 6. Eso sucedió en el día 6. Aprendamos algo de esto, hermano. Algunas lecciones. Los días representan el ritmo en que la creación, la obra de Dios se desarrolla. Vea lo que dice el Salmo 35. Los días representan el ritmo en la creación, el ritmo de la obra de Dios. Dios tiene un ritmo. Dios no tarda millones de años. Dios lo puede hacer en un día. Dios es poderoso.
Y me recuerda este salmo, hermano, esto. Precioso salmo. Dice así: porque un momento será su ira, hablando de Dios, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Un día no hay animales y al otro día aparecen. Un día no hay plantas, al otro día aparecen. Así es nuestro Dios, hermano. Un día puede hacer la diferencia. Para Dios, hermano, un día es especial. Hermano, podemos esperar una sorpresa el día de mañana. Cada día, dice la Biblia, trae su propio afán, pero cada día, hermano, nos enseña que Dios hace tiene misericordias nuevas cada día. Por eso la creación, hermano, ¿sabe lo que hizo Dios en un día? Nadie lo puede hacer. Es más, si 1000 niños tuvieran que nacer en el hospital de aquí, hermano, ¿usted cree que se podía? ¿Podrían atender a 1000 mujeres aquí? Pero ¿cuántos animales fueron dados a luz ese día? ¿Cuántos animales Dios hizo en un solo día? Millones. Millones. Y de un día para otro están llenos los mares. Llenen los mares. Llénenlos. Nadie los puede llenar. Pero en un solo día Dios lo llenó. Así es nuestro Dios. Pero ese es el ritmo de nuestro Dios. Dios se toma su tiempo, pero el Dios no tiene límites. Ahora, lo que le dije al principio, ¿cuál fue la diferencia entre la nada y esta preciosa creación? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios, en cada uno de los días usted va a ver esta expresión. Dios dijo, dijo Dios, dijo también Dios. Y cuando Dios decía, las cosas se hacían. Es decir, que Dios hizo todo por el poder de su palabra. Dios en su libertad, en su soberanía, en el poder de su palabra, pone orden, manda, crea y hace. Aquí en estos pasajes la palabra de Dios es un imperativo y un indicativo al mismo tiempo. ¿Sí? No es una causa que trae un efecto, es un hecho. Cuando Dios habla, suceden las cosas. Dios no habló para ver si sucedían. Dios habló y ahí estaba. El poder de Dios y la palabra de Dios es una palabra poderosa. Es decir, que de la nada, hermanos, se formó todo por el poder de la palabra. Y esto es algo sumamente profundo y importante, maravilloso. La palabra que crea es la palabra de Dios. ¿Sí? Póngase a pensar en esto. Vaya conmigo a Hebreos 11:3. Lo leímos, creo, semana pasada o hace 2 semanas. Porque la palabra de Dios que aquí se habla, la palabra Dios dijo y fue creado, es una palabra extrema, excelsa, poderosa, hermano. Hebreos 11:3 dice, por la fe, este es de nuestro lado, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está diciendo, de la nada se hizo todo, ¿por qué? Por el poder de la palabra. Y nosotros creemos en el poder de la palabra. Por eso creemos que Dios hizo el universo en 6 días. Y que tomó ese orden, porque es lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Porque no fue hecho por el orden de la naturaleza, fue hecho por la palabra de Dios. Y entonces Dios tuvo que salir de la naturaleza, hermano, para sorprendernos y decirnos, mi palabra es más poderosa de lo que te puedes imaginar. Y mi palabra dijo, ¿hay plantas? El hombre diría, no podrían hacer plantas si no hay sol. Pues Dios dijo, va a haber plantas, y hubo plantas. El hombre dice, no puede haber luz si no hay sol. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Sí? El hombre dice, no se puede detener, no se puede retroceder la sombra. Y Dios hizo retroceder la sombra. Porque Dios es Dios. Porque Dios es poderoso. ¿Okay? Ahora, la palabra de Dios que estamos hablando aquí es creativa.
No hay palabra en el universo comparable a la palabra de Dios. ¿Cuántos hablan aquí? Sí. Ahora, ¿puede usted decirle, se puede usted parar delante de un monte y decirle, monte, muévete? Pero Jesús dice, si tuvieras fe, le podías decir al monte, muévete y se movería. Nos da una capacidad. Pero está utilizando el Señor Jesús una ilustración porque no necesariamente Dios quiere que movamos montes. ¿Sí? Porque los movemos hoy y el Señor los regresa. ¿No? Está utilizando para explicarnos de que con la fe es posible. Lo único que nosotros podemos tener es fe. Porque no tenemos una palabra capaz de crear. Mi boca no crea. Hay poder en la boca, dice la Biblia, para destruir, pero tiene que ver con las relaciones humanas, porque con la boca me relaciono con los demás. Con mi boca bendigo y con mi boca maldigo. Ahora, no, una maldición no quiere decir que los que creen las maldiciones de Tutankamón, o de no sé quién, o las maldiciones de los apóstoles, hermanos, son puras farsas. ¿Qué poder tienen? No tienen poder. Muchos dicen, sí, sí tiene poder. Hasta si Dios les da, porque si Dios los llama, en el llamamiento hay poder. No tienen poder, hermano. Sí. Delante de Dios, ¿qué pueden hacer, hermano? Nos pueden lastimar, herir y asustar con sus palabras. El mismo diablo nos puede amenazar. Pero no hay nada que pueda hacerse si Dios no lo determina, decreta y dice. Entienda esto, hermano. Yo quiero que hoy entienda algo que está poderoso aquí. La palabra de Dios creativa es única y nada la puede comparar. Y no la tiene usted ni la tengo yo. Está en Dios. La confesión positiva que muchos creen es de que declara algo y tú lo tienes. Eso no existe. Eso es falso, hermano. La palabra de Dios está en Dios. ¿Por qué? Porque se imagina que Dios hubiera creado un hombre y le hubiera dado toda unción. Ahí hubiera estado Adán caído. ¿Se imagina usted o yo, o todos juntos, hermanos, somos la iglesia del Señor y Dios nos pone allí en el abismo, en las aguas y les empezamos a gritar, ¡sea la luz! Nuestra palabra no hace nada, hermano. Pero dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Me explico? No hay hombre y no hay demonio, no hay ángel ni nada que se pueda parar en esa tierra que está desordenada y vacía, que no tiene nada, y hablarle y decirle, sea la luz, porque no va a pasar nada. Nos las podemos pasar gritando. ¿Qué le pasó, hermanos, a los idólatras en tiempo de Elías? ¿Qué hizo Elías? Los desafió porque conocía al Dios de la palabra. Y todos estos profetas que hacían gritaban y se tasajeaban, gritándole a sus dioses. ¿Y qué pasó con sus dioses? No le respondieron. Pero cuando Elías agarró y dijo, Señor, muéstrales quién es. No dijo una palabra, él tenía fe. La fe lo único que nos hace es conectarnos con el Dios de la palabra. Y una vez que nos conectamos con el Dios de la palabra, Señor, muéstrales que tú vives y que tú eres Dios de Israel. Descendió fuego del cielo. Descendió fuego del cielo porque Dios es real. Dios es real. Dios es real. En eso es en donde confiamos los cristianos, hermano. En el Dios que habla. ¿Y sabe por qué le debemos temer a Dios? Porque si Dios no habla, no lo voy a hacer hablar. Y Señor, yo no vengo aquí a hacerte hablar. Yo vengo aquí a escucharte. No podemos hacer hablar a Dios lo que no quiere hablar. Los profetas, hermano, nunca hicieron hablar a Dios. Los profetas solamente estaban escuchando a Dios. Porque la creación no está para hablar, la creación está para obedecer. Y el poder de la palabra, hermano, que nos enseña el Génesis es precisamente eso. ¿Sí? Nos está enseñando que nosotros estamos para obedecer. ¿Sí? La palabra de Dios crea, hace milagros. Esa es la palabra que hace milagros, la palabra de Dios, la palabra del Creador. Solo existen dos palabras en este universo, la palabra del Creador y la palabra de las criaturas. Las palabras de criaturas son palabras de criaturas, pero la palabra del Creador es única. ¿Sí? Vea lo que dice Isaías 55:11.
que dice Isaías 55:11. Mira eso de que yo te declaro sano, recibe, te declaro sano, vete, tú estás sano. Y ahí va el pobre hermano todo lastimado, adolorido. Sí, soy sano, hermano. Hay gente que se muere y no fue sana y se fue con la esperanza, y mucha familia queda lastimada porque dice, pero es que yo te declaré la palabra. Y ¿saben con qué salen entonces estos hombres? Con que no tuvo suficiente fe. Así salieron varios apóstoles que dieron sus profecías de cada año, y cuando les dicen, oiga, no se cumplieron, dice, es que se tienen que cumplir solamente si todas las condiciones se cumplen. Así le buscan el pretexto para ver que no se cumplieron. Es que no fue palabra de Dios. Dios lo dice en su palabra. El profeta que habla y no se cumple es un falso profeta, hermano. Y es que no se han entendido estos conceptos básicos, hermano. Esto es básico. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra. Dios está hablando, aquí no está hablando cualquier persona. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que Dios habla, hermano, y agárrense. Y agárrense. Agárrense. Mateo 8:7. La palabra de sanidad, la palabra de salud. Mateo 8 dice, vea lo que dice Mateo 8, 7 al 10. Llega un centurión romano y le dice a Jesús que sanara que estaba enfermo su siervo. Y Jesús le dijo, versículo 7, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, mire esto, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, ¿qué le pidió? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque esto requiere una palabra ¿de quién? De autoridad, de Dios. Una palabra creativa. Solamente di. Lo único que necesito no es que vayas, sino que digas la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y mire, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre conocía lo que era la palabra de Dios. Esta palabra de la cual estoy hablando. Por eso que le dijo, yo soy hombre bajo autoridad, que tengo bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y le digo a este, ve y hazlo. Así que, Señor Jesús, ¿tú tienes autoridad para decir una palabra? Eres el único que tiene la autoridad para decir la palabra. Y no tienes que ir, solamente tienes que hablar. Y Jesús dijo, esta fe. Eso es lo que hace que nosotros, hermanos, recibamos de Dios grandes cosas. Cuando confiamos en la palabra. Señor, tu palabra, ¿qué quieres decir? ¿Qué dices acerca de esto? Buscar en oración, hermano, humillarnos en oración es decirle al Señor, Señor, muéstrame qué quieres acerca de esto. ¿Está usted enfermo? Tiene que decirle, Señor, ¿qué palabra tienes para esto? ¿Tienes una palabra de sanidad? ¿O tienes una palabra de reprensión? ¿Tienes una palabra para mostrarme algo? ¿O qué quieres decir? Porque tu palabra es la que me va a mover ahora. Tu palabra me puede sanar. O tu palabra me puede sostener para sobrellevar mi enfermedad. La palabra de Dios poderosa. No podemos, hermanos, ser sanos automáticamente si el médico no puede nada con nosotros. Si la ciencia no puede nada con nosotros, hermano, solo Dios. Solo su palabra. ¿Sí? Marcos 4:37 dice así. Marcos 4:37, un ejemplo más. Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oiga, ahí demostró Jesús que Él es el que tiene la palabra que crea. ¿Quién le puede decir al viento y a la mar: calla, enmudece? Sino el que crea, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene la palabra creativa. Jesús no ejerció una fe ahí, él tuvo la palabra de Dios. Por eso se asustaron los discípulos y dijeron: ¿quién es este? Porque no habían visto uno así. Yo no sé si usted ha visto alguno, pero todavía no. Sí. Nos podemos parar frente a los tornados y decir: párate. Y pueda que pase sobre nosotros. Sí. Pero si Dios dice la palabra, se detiene, hermano. Si Dios nos manda con una palabra, que es la palabra de Dios: mira, tornado, vengo en el nombre de Jesús porque Dios me mandó. No me voy por emoción o porque me quiera sentir el super espiritual. Hermano, no nos vayamos de super espirituales a ningún lado. ¿Sí? ¿Qué le pasó a los que fueron a reprender a los demonios? ¿Ah? Llegaron los demonios y los desnudaron y los lastimaron, porque llegaron sin la autoridad del que tiene la palabra. Pero Pablo, que era representante de la palabra de Dios y que tenía la palabra de Dios y la autoridad de Dios, reprendió al demonio, ¿sí? Reprendía a los demonios y salían. ¿Sí? Y por eso dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo el que predica Pablo, el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Sí? Pero eso no funciona, porque ellos no tienen la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que crea, la palabra que tiene poder, es la palabra de nuestro buen Dios. Amén. En cada uno de los días, Dios hace cosas. Uno, habla, da su palabra, y hay un tiempo más, una cosa más que hace Él. Supervisa su obra y se elogia su obra. Dice que la mayoría de todas de los días dijo: y vio Dios que era bueno. Y al final de su obra, versículo que leímos, el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al final del día, cuando terminó su creación, hermano, el día sexto, versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho. Le echó un vistazo a todo. ¡Wow! Ya estaba la tierra, hermano, azulita, sus continentes, sus plantitas, llena de colores, llena de animales, llena de vegetales, y al hombre. Y Dios la vio y dijo que todo era bueno en gran manera. Y no nada más ese día, sino cuando todavía no había terminado, hizo la luz y dijo: es buena en gran manera. Es buena. Hizo las vegetales, hizo la tierra, hizo el mar y dijo: esto es bueno. Hizo las lumbreras, esto es bueno. Hizo cada cosa que hizo, dijo: esto es bueno. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que debemos reconocer que la creación tal como la recibió el hombre, sí, era excelente sin la intervención humana. No necesita Dios al hombre para hacer algo excelente. De hecho, el hombre recibió algo bueno. De hecho, el hombre fue hecho algo bueno. Cuando se sienta poca cosa, veas al espejo y diga: Dios me hizo y dijo que era bueno. No estamos hablando de la cuestión pecaminosa, hermano. Por el pecado nos deformó. Pero sabe una cosa,
Cuando Dios nos hizo, Dios hizo al hombre, hizo esa creación, vio Dios que era bueno. Es bueno que usted esté aquí, en esta tierra. Usted es parte de eso bueno que Dios hizo. Y todo lo que tenemos alrededor, hermano, sí, el hombre lo ha echado a perder. El hombre lo llena de basura. El hombre lo contamina. Pero cuando Dios lo hizo, se lo entregó al hombre muy bien, muy bonito. La excelencia, hermano, está en Dios. ¿Sí? Y cuando Dios observa y elogia, significa que Dios crea y preserva. Dios preserva su creación. Es otra forma de poder expresar que Dios estaba sobre la tierra y estaba, recuerde que el verbo se movía, es decir, que estaba obrando, que estaba cubriendo, estaba haciendo que esta tierra funcionara. Cada día que hacía la obra estaba diciendo, lo que estoy haciendo está bien hecho. Cada día, hermano, el Señor cierra el día diciendo buena obra. Hermano, en su vida cristiana aún lo podemos aplicar. Cada día de nuestra vida cristiana Dios puede, a lo mejor usted dice, pues todavía no soy el cristiano que quisiera ser, pero Dios dice, buena cosa he hecho. Sobre todo, ¿sabe por qué? Ahora, en la vida espiritual es porque Jesús dijo, consumado es. Una palabra muy semejante. Yo ya terminé, yo hice completo. Y el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día con día somos transformados de gloria en gloria. Y así, hermano, la obra de Dios se va haciendo cada día y Dios evalúa su obra. Y si Dios está obrando, hermano, la obra que Dios está haciendo es buena. Por eso, hermano, nosotros dependemos de la paciencia de Dios y de la obra de Dios. Y nos sometemos, somos materia bruta en Él. Somos barro en sus manos. Y así como la creación fue formada con la paciencia, la excelencia y el poder de Dios, nuestra salvación y nuestra vida está siendo guiada hacia su destino por el poder, la gracia y la mano de Dios. Y hermano, recuerde esto. He visto muchas ilustraciones y cuando buscaba una ilustración para poner los versículos, dije, bueno, cuando Dios hace la luz, ahí se ve algo de luz, pero muchas ilustraciones aparecen una mano trabajando en la tierra. ¿Sabe una cosa? Yo me puse a pensar que no es una ilustración muy adecuada, porque la creación no fue hecha con la mano de Dios, sino por la palabra de Dios. En la creación los 7 días se ve, solamente leemos la voz de Dios, la palabra de Dios, y el ojo de Dios, cuando dice, y vio Dios. ¿Sí? La voz de Dios que habla y el ojo de Dios que mira su creación. Y que cuando dice esto es bueno, Él lo va a sostener bueno. Porque Él quiere que siga siendo bueno. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que cuida. Y por eso Él es celoso de lo suyo, Él ama lo suyo, Él ama lo que cuando dice esto es bueno, se goza en eso, se goza con la creación. Disfruta de su creación, hermano. Por eso, hermano, nosotros aún, cuando nosotros adoramos a Dios por la creación, estamos adorando al Creador, Dios se regocija. Recuerde que nosotros adoramos, los cristianos adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Salvador. Y hermano, los días de la semana y la creación nos hacen ver la grandeza de nuestro Dios.